A continuación voy a ver cómo puedo hacer para calcular la distribución estadística y la distribución de probabilidad. La primera que tengo que calcular es la distribución de frecuencia. Al tener una distribución estadística tendré un conjunto de valores y la frecuencia con la que ocurren cada uno de ellos. De manera que lo primero que tendré que calcular será multiplicar cada una de las frecuencias por el valor correspondiente, así como la frecuencia por el valor correspondiente al cuadrado. Con estos dos, con el sumatorio de estos dos valores podré calcular la media y la desviación típica. De manera que n, que será el número de veces que se realiza el experimento, se hará con el sumatorio de las frecuencias relativas y con el sumatorio de las frecuencias absolutas. La media la calcularé como el sumatorio de las frecuencias por el valor correspondiente dividido entre el número total de veces que se hace el experimento, y la desviación típica utilizaré esta fórmula de aquí, siendo este valor la frecuencia por el valor al cuadrado dividido entre el número de veces que se hace el experimento, y este valor la media que he calculado en el apartado anterior. Esto sobre la frecuencia absoluta. Después también necesito calcular las frecuencias relativas. Entonces, esto se utiliza para calcular la proporción de veces que ocurre cada suceso, de manera que dividiré la frecuencia absoluta entre el número de veces que se hace el experimento. Multiplicaré la frecuencia relativa por el valor correspondiente, así como la frecuencia relativa por el valor correspondiente al cuadrado, y esto lo podré utilizar para el cálculo de la media y de la desviación típica. Como hemos visto que la frecuencia relativa es la absoluta entre el número de veces que se hace el experimento, la media varía su forma de esta forma, y este de aquí sería la desviación típica, que como veis es la misma fórmula que hay aquí arriba, con la única diferencia que al incluir la frecuencia relativa es lo mismo que la frecuencia absoluta entre el número de veces que se hace el experimento. Después, para la distribución de probabilidad, cuando ya tengo la frecuencia relativa y la frecuencia absoluta, calcularé la probabilidad de cada suceso. Calcularé la probabilidad por el suceso y lo mismo pero con el valor al cuadrado. Entonces así calcularé la media y la desviación típica, pero para las probabilidades. La media de las probabilidades será el sumatorio de los PI por XI, y la desviación típica lo mismo pero al cuadrado. Entonces, en un ejemplo podemos ver cómo se calcula cada una de estas cosas y cómo se incluye la desviación, o sea, la distribución estadística y en la distribución de probabilidades. Supongamos que tengo una ruleta donde puedo caer en una de las 12 casillas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 casillas con 1, 4 casillas con el número 2, 2 casillas con el número 3 y una casilla con el número 5. Entonces lo que nos piden es que jugamos 100 veces, de manera que queremos hallar la distribución de frecuencias absolutas, frecuencias relativas, que corresponde con la distribución estadística, así como la distribución de probabilidad. Entonces, los valores que me dan en este ejercicio son los posibles valores que yo puedo obtener, en este caso 1, 2, 3 y 5, y las frecuencias que he obtenido en cada una de las tiradas, es decir, de las 100 tiradas que he realizado, 40 de ellas me ha salido un 1, 37 un 2, 13 un 3 y 10 de ellas un 5. Y aquí tengo las 100 tiradas que he realizado. Para calcular las frecuencias relativas, pues tendré que dividir la frecuencia absoluta entre el número de veces que he realizado el experimento, es decir, dividir estos números entre 100, y así he obtenido la frecuencia absoluta, o sea, relativa. Como veis, las frecuencias relativas suman 1, siempre ocurre esto, las frecuencias relativas siempre sumarán 1. Después necesito calcular la frecuencia absoluta por el valor, la frecuencia absoluta por el valor al cuadrado, y lo mismo con la frecuencia relativa.
De manera que lo que hago es multiplicar este por este y me sale este valor. Para esta columna multiplico x por fi poniendo xi al cuadrado y obtengo este valor. Y en cambio para este pues simplemente multiplicar FRI por X o la frecuencia relativa por el valor al cuadrado. Después lo que hago es sumar, esto de aquí es la suma de todos los valores que he obtenido. Es decir, yo sumo todos estos valores, me sale 2,03, sumo todos estos valores, me sale 5,55, sumo estos valores 555, estos valores 203. Entonces, con toda esta información puedo coger y pues calcular los valores de cada una de las, o sea, calcular la media y la desviación típica. ¿Cómo hago esto? Pues para la media lo puedo calcular o bien con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa, de manera que el valor que me ha salido para la suma de las frecuencias por los valores es 203, lo divido entre 100 y me sale 2,03, o si directamente meto el valor que me ha salido de la suma de las frecuencias relativas, también me sale 2,03. Si calculo la desviación típica con la frecuencia absoluta o con la relativa, me sale el mismo valor, o sea 1,195. Después, para el caso de la distribución de la probabilidad, pues lo que hago es decir, vale, veo la probabilidad que hay en cada uno de los casos. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Pues tengo que calcular la probabilidad de que me salga 1, 2, 3 y 5. Y simplemente como el 1 lo tengo 5 veces sobre las 12 casillas que hay, el 2, 4, el 3, 2 y el 5, 1, calculo las diferentes probabilidades y estas probabilidades son las que incluyo en esta columna, que al final también me va a dar 1. Su suma, luego multiplico esta probabilidad por cada uno de los valores y multiplico esta probabilidad por el valor al cuadrado. Asimismo puedo hallar la media de las probabilidades y la desviación típica también de las probabilidades. Al final, con toda esta información, lo que puedo representar es la distribución de frecuencias y la distribución de probabilidades de este ejemplo. Entonces, ¿cómo representaré esto? Pues aquí podéis ver que para cada uno de los valores he representado en este eje su frecuencia y aquí he hecho lo mismo pero con las probabilidades. Y por el momento esto es todo sobre este tema.